Filosofía, nación e institucionalidad democrática, una propuesta para la formación de libertades. Con la expectativa de establecer estrategias que impidieran la repetición de genocidios como lo ocurrido durante la Segunda Guerra Mundial, en 1946 la Conferencia General de la Organización de Naciones Unidas se celebró en la Universidad de la Sorbona, con la participación de los filósofos franceses Jean-Paul Sartre y Emmanuel Mounier, y del pedagogo y filósofo británico Alfred Eyre. Con ello se dio inicio a una serie de actividades e investigaciones destinadas a identificar el rol de la filosofía y la necesidad de su enseñanza, lo cual arrojó resultados contundentes cuando en 1995 nació la Declaración de París a favor de la filosofía, en la que se reafirma que la educación filosófica, al formar espíritus libres y reflexivos, capaces de resistir a las diversidad de formas de propaganda, fanatismo, exclusión e intolerancia, contribuye a la paz y prepara a los individuos para asumir sus responsabilidades frente a los grandes interrogantes contemporáneos. A partir de 1969, el programa más popular de enseñanza de la filosofía dirigido a niños y adolescentes ha sido conocido como Philosophy for Children. Diseñado por Matthew Lipman, se propone incorporar el estudio de la filosofía en las aulas de educación primaria y secundaria, basado en 7 novelas filosóficas e instructivos escritos por Lipman. La estrategia didáctica de este programa establece que los docentes pueden crear comunidades filosóficas de indagación que a través del diálogo entre pares fomente el pensamiento autónomo, empático y creativo de todos los participantes. Siendo la escuela el ámbito natural del programa, ha sido aplicado con el objetivo principal de lograr que los niños y adolescentes de primaria y secundaria mejoren su rendimiento en las asignaturas que integren el currículo escolar, reforzando su comprensión lectora, la creatividad y habilidades de pensamiento. Investigadores de Chile, Alemania, España, Italia, Escocia, Inglaterra, Argentina e Israel han logrado reportar experiencias exitosas en este sentido. No obstante, también existe una tendencia distinta y más ajustada al propósito de Naciones Unidas, en la que se aspira a que los beneficios de la filosofía trasciendan los límites del desempeño académico de los niños para lograr la formación de toda una nueva generación de ciudadanos, capaz de pensar, sentir y actuar de acuerdo a las reglas del juego democrático. Roberto Francini, profesor de la Escuela Superior de Estudio Universitario y de Perfeccionamiento Santa Ana de Pisa, examina la importancia de la filosofía para niños en la formación de colegisladores democráticos, al estilo de lo planteado por Habermas el 19 de enero del 2004, durante el debate que tuvo lugar en la Academia Católica de Baviera, Múnich, con el entonces cardenal Ratzinger. Desde la perspectiva asumida por Habermas, Francini establece que la necesidad actual de la democracia no es formar ciudadanos que solo tengan la voluntad de obedecer las leyes, sino una persona que, además, posee el nivel cognitivo y emocional necesario para legislar de manera colaborativa, para y con el resto de los ciudadanos de su país. En política, Aristóteles le atribuye distintas virtudes a los ciudadanos comunes y a los gobernantes, precisamente porque mientras a los primeros corresponde obedecer, los segundos tienen el deber de gobernar y obedecer. Pero desde la perspectiva habermasiana asumida por Francini, todo ciudadano de una sociedad democrática debe tener la capacidad de ejercer esa doble función, independientemente de que ocupe o llegue a ejercer un cargo de poder a la estructura del gobierno de determinada nación. Todos deberíamos tener las competencias cognitivas y emocionales necesarias para obedecer y gobernar. Esta tesis implica la existencia de diversos espacios de convivencia democrática en la vida del ciudadano de un país, que no se limita a aquellos relacionados con la esfera ejecutiva y legislativa de una nación, sino que también abarcan los distintos ambientes en los que se desenvuelve su cotidianidad: familia, escuela, trabajo, comunidad. Esferas de relación entre las personas que necesariamente requieren que el individuo se proyecte públicamente y participe en la construcción de reglas o principios, e incluso de conocimientos e ideas que permitan el ejercicio de la libertad de todos los participantes, sin menoscabo de la libertad, necesidades e intereses de los demás. En palabras de Virtuoso, la democracia debe ser concebida no solo como sistema político y régimen de gobierno, sino también como cultura pública. Esto implica que la formación política de nuestras libertades no debe iniciarse a la edad en la que se comienza a considerar a los jóvenes como capacitados para sufragar, sino mucho antes,
tan pronto tengan la posibilidad de interactuar con la libertad de pensamiento, emociones y acción de otras personas. De esta manera resulta posible resaltar el valor político de un programa de filosofía para niños que permita formar toda una generación de ciudadanos, considerando la necesidad del diálogo como estrategia que garantiza la expresión, intercambio y convivencia entre distintos puntos de vista, problemas, ideas y proyectos. No obstante, cabe preguntarse si basta el diálogo entre pares propuesto por Littman para lograr la formación democrática de nuestras libertades. Es posible presentar una larga lista de diversas experiencias que han arrojado resultados académicos favorables mediante la construcción de comunidades de indagación filosófica en las aulas de clase. Sin embargo, el ámbito político tiene aspectos distintos y no siempre susceptibles de evaluación en un corto o mediano plazo. ¿Cómo medir el ejercicio de la libertad democrática de los niños participantes? Aunado a ello, ¿cómo educar la libertad de un grupo de niños que conversa entre sí? ¿Sobre qué temas filosofar? ¿De qué manera puede desarrollarse esta actividad para alcanzar la expresión de las distintas individualidades, subordinando la participación de los niños a un conjunto de normas de disciplina sin que el rol docente y las reglas establecidas obstaculicen el normal desenvolvimiento de las libertades participantes? En el libro 7 de República, Platón presenta 5 formas de gobierno que se degeneran sucesivamente: aristocracia, democracia, oligarquía, democracia y tiranía. La democracia figura en el penúltimo peldaño de esta degeneración porque resulta del éxito del pueblo en la lucha contra el Estado oligárquico, pero precede al triunfo del tirano. Los argumentos a favor de esta idea están relacionados con la estructura idealista propia de la teoría política de Platón, pero lo que resulta pertinente destacar para los fines de la presente ponencia son las razones expuestas por este filósofo para explicar el tránsito degenerativo de la democracia a la tiranía. Con esta visión, la democracia constituye una organización de la sociedad y del poder en la que todo resulta ser válido, porque alberga un entramado de diversidad en el que la libertad es concebida como la posibilidad de hacer lo que se quiera hacer, sin ningún tipo de criterio que permita limitar las palabras y acciones de quienes la ejerzan. Existe una igualdad entre iguales y desiguales, como afirma Platón al hacer referencia a la relación que se establece entre padres e hijos, alumnos y maestros, ciudadanos y extranjeros, que conduce a una anarquía irreversible y prácticamente insostenible. De esta manera surge la tiranía, porque solo la violencia y el autoritarismo de un individuo que abusa de su poder puede suprimir el caos y el desorden producido por una libertad ilimitada. Esta concepción de democracia ha sido superada por siglos de reflexión filosófica y práctica política, hasta el punto de que actualmente no se considera democrático un individuo que dedique a hacer un uso ilimitado de su libertad. Sin embargo, el programa de filosofía para niños aboga por esa igualdad entre iguales y desiguales propia del modelo educativo catalogado por Paulo Freire como liberador, pero que desde la perspectiva platónica resulta perjudicial para la democracia. Entonces, ¿cómo formar para la libertad en un aula de clases en la que todos los participantes deben ser libres de expresar sus distintas inquietudes, ideas, experiencias y proyectos sin menoscabo de la diversidad? Matthew Littman establece que el diálogo debe girar en torno a los intereses y preguntas de los niños, sin que el docente se elija como persona adulta y preparada que tiene la función de instruirlos con un determinado programa de conocimientos, por lo que la pregunta se complica. ¿De qué manera ejercitar la convivencia democrática a través de la reflexión filosófica entre niños y adolescentes que no solo tienen la libertad de expresar sus distintas opiniones e inquietudes, sino también decidir qué temas y dirección adoptará tal reflexión? ¿Cómo lograr que este manto multicolor con todas las flores bordadas, al mejor estilo del descrito por Platón en su República, resulte realmente favorable a la formación de colegisladores democráticos, capaces de obedecer y gobernar sin generar situaciones de caos y anarquía? Al adoptar la decisión de educar para la libertad democrática, resulta indispensable recrear todos los pilares esenciales para el funcionamiento de este estilo de vida, por lo que además de la libre expresión de la individualidad, se debe incluir la institucionalidad y los distintos procesos de gobernabilidad que se generan bajo el respaldo de esta. Definida por Portillo como el conjunto de reglas que sirven para el ejercicio del poder público, la institucionalidad es uno de los aspectos que garantiza el orden y la justicia en el ejercicio de nuestras libertades democráticas, porque establece parámetros que permiten el desarrollo de una convivencia ciudadana marcada por la constante interacción de cada libertad con los derechos y deberes de todos.
En diversos momentos de su historia republicana, Venezuela ha enfrentado crisis políticas importantes. Una de las más emblemáticas para el objeto de esta ponencia fue la vivida en 1958, después de la caída de la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez, ya que los líderes del momento tenían la responsabilidad de construir un sistema democrático sólido que les impidiera cometer los mismos errores que facilitaron el golpe de Estado contra el presidente Rómulo Gallegos. Así nació el Pacto de Punto Fijo, el acuerdo de unidad y cooperación entre partidos políticos de la época para garantizar la convivencia entre las distintas fuerzas políticas del país y una serie de reglas que permitieran no solo el libre desenvolvimiento de las singularidades ideológicas de cada uno de los partidos, sino también la unidad, el respeto y la mutua cooperación entre estos. El pacto logró establecer las reglas del juego y eso es exactamente lo que se debe emular en un programa de filosofía que tenga el propósito de formar la libertad de los niños y adolescentes de la Venezuela actual, ya que de esta manera se logra introducir en la comunidad de indagación leibniziana rasgos de institucionalidad que pueden garantizar el libre desenvolvimiento de cada libertad, favoreciendo la igualdad entre iguales y desiguales descritas por Platón. La puesta en práctica de un programa de este estilo amerita una reforma curricular que permite introducir la filosofía como una asignatura más del pensum escolar. No obstante, aunque esto pudiera lograrse a largo plazo, resulta imperativo comenzar a construir espacios de filosofía para niños en cada uno de los lugares que sea posible hacerlo. Sin caer en la premura y en la improvisación, urge que unamos nuestros esfuerzos para construir una auténtica cultura democrática que, aprovechando los beneficios del filosofar dialógico propio de la época socrática, refuerce y garantice la sostenibilidad de todo lo que en este momento se pueda lograr a favor de la institucionalidad democrática de nuestro país. Y todos podemos participar: docentes, estudiantes, universidades, familias, agentes gubernamentales, organizaciones no gubernamentales, empresa privada, organismos multilaterales y bilaterales, todos para contribuir en la formación de una generación de ciudadanos mejores que nosotros, que no necesiten que se repita la historia para aprender a vivir en libertad, sino que reciban nuestro regalo de lecciones aprendidas y nos muestre parte de su sabiduría juvenil para desarrollar una democracia sólida, robusta y madura. Y se trata exactamente de eso, de una especie de intercambio de regalos entre generaciones, que además de fortalecer los lazos intergeneracionales de nuestro pueblo, nos permitan cumplir el sueño y la responsabilidad de contribuir con el desarrollo democrático de nuestro hemisferio. Hoy lo propongo para Venezuela, pero es una experiencia que se puede replicar en cualquier parte del mundo. Muchas gracias.